Bueno, estimados, para que continuemos, yo voy a presentar acá otro PPT, ¿no es cierto?, que nos va ayudando un poquito a seguir. Como les decía, vamos a pegarnos un salto quizá muy drástico, pero necesario desde el punto de vista de lo planificado por nosotros para esta escuela. Vamos a retomar luego en el mes de enero, en una parte, cuando veamos el tema de los planes misionales, que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, toda esa parte de la planificación. Pero ahora nos vamos a ir un poco al tema de los registros, por eso conversamos en el diagnóstico también sobre eso. Y me llamó mucha la atención, y creo que fue una buena introducción a lo que vamos a conversar ahora, que la gente valora los registros, pero también sabe que en general los registros no están tan actualizados o no lo hacemos de tan buena manera. En algún momento Virginia dijo algo que me llama poderosamente la atención, que es una realidad, ¿no es cierto?, en nuestras congregaciones, que parece que el uso de la tecnología ha hecho que en vez de que los registros estén mejor elaborados o más completos, ¿no es cierto?, hace que los guardemos en nuestros discos duros por ahí, que algunos se pierdan, y que nunca lleguen, por ejemplo, a establecerse en un libro físico, o en un libro digital, porque también podría ser un archivador digital o físico, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas generan la necesidad de que tengamos más cuidado, ¿no es cierto?, o más dedicación a la importancia de los registros. Lo que decía Karina sobre el proceso de la yerma es un ejemplo de eso. Cuando uno necesita el registro, es cuando dice por qué no lo teníamos como corresponde. Ahí es cuando necesitamos el registro de decir, oye, esta es la historia de la iglesia y así se orienta, ¿no es cierto?, lo que ha pasado, lo que pasó ya, es que se necesita mucho. Y justamente voy a hablar sobre eso ahora, sobre la importancia de los registros y por qué para una iglesia como la nuestra o nuestras congregaciones es tan importante los registros. Aquí hay una razón legal muy importante y que a lo mejor no todos conocen, ¿ya? Así que les invito a que podamos ahora seguir. Vamos a hablar ahora sobre la relevancia de los registros en la gestión eclesiástica. Y hoy día vamos a trabajar con el tema de las actas, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar en temas más financieros. Hoy día con las actas, ¿ya? Que es como el documento que podemos trabajar desde acá, porque los otros documentos son más fundacionales y si alguna congregación tiene alguna necesidad con algún documento de lo que voy a presentar ahora, pero que no vamos a trabajar en la escuela, va a haber un equipo de acompañamiento durante el proyecto Iglesia Crece para trabajar esos temas particulares, que son más complejos, ¿ya? Bueno, hay un contexto jurídico súper relevante con respecto al tema de los registros, y es que las iglesias o organizaciones religiosas que están constituidas jurídicamente, ¿no es cierto?, en la ley 19.638, cuentan con personalidad jurídica de derecho público, ¿ya?, que es una personalidad jurídica que se registra en el Ministerio de Justicia. Ahí el pastor Pedro tiene harta experiencia sobre eso porque participó en la elaboración de esa legislación. Pero desde un tiempo, ¿no es cierto?, desde la elaboración de esta ley, ¿no es cierto?, hasta ahora, en el Estado chileno nos permite que las iglesias tengan reconocimiento de derecho público, que es un beneficio que desde antes de aquello solo tenía, o un reconocimiento que solo tenía la Iglesia Católica, ¿ya? Y es que las iglesias, desde el punto de vista jurídico, están a un mismo nivel que el Estado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son totalmente independientes jurídicamente de toda la institución estatal, porque cuando éramos de derecho privado, ¿no es cierto?, teníamos una mayor supervisión sobre nuestros actos. Hoy día hay una mayor libertad. La personalidad jurídica de derecho público permite, entre otras cosas, que las iglesias puedan ir creando, ¿no es cierto?, nuevas personalidades jurídicas para sus proyectos diagónicos u otras fundaciones, corporaciones o lo que ellos necesiten, ¿ya? Pero eso también genera una responsabilidad muy grande, y es que la libertad religiosa que permite esta ley, ¿no es cierto?, da total autonomía a las organizaciones religiosas y no contempla que el Ministerio de Justicia, que en las organizaciones de derecho privado es quien supervisa a las organizaciones y por lo tanto lleva el registro de ellas, esta ley no permite que eso se haga, sino que hace responsable a cada organización religiosa de llevar sus propios registros, ¿ya? Cuando uno tiene una personalidad jurídica de derecho privado, tiene que ir frente al Ministerio de Justicia, crear la personalidad jurídica, ¿no es cierto?,
y cada vez que hay una actualización, por ejemplo, en el directorio, tiene que informarlo al Ministerio de Justicia. Y cuando uno necesita hacer un trámite bancario o de otro tipo, por poderes, por ejemplo, y necesita saber quién es el directorio de la congregación, va al Ministerio de Justicia y le entregan un registro, ¿no es cierto?, actualizado, y ahí uno puede saber esa información. Y eso lo puede presentar legalmente en cualquier lugar. Cuando la personalidad jurídica de derecho público, eso no es así. O sea, no hay un registro público, por lo tanto, el responsable de llevar ese registro es la iglesia, que es un poco lo que pasó con Yelma, que alguien lo conversó ahí, ¿ya? Que no había un registro que donde nosotros pudiésemos presentarle a las instituciones bancarias y decirle, este es el directorio. No existe por el ministerio, solo es el registro de la iglesia. Y eso tiene ciertas complejidades, o sea, es una responsabilidad muy grande que las iglesias tienen desde su autonomía, ¿ya? Entonces, por eso, como dice el tercer párrafo, nosotros ahora somos como iglesia las que debemos definir y acreditar por sí mismas nuestros registros. Y de ahí en adelante es que es muy importante que nuestras congregaciones tengan sus registros al día. O sea, no es solo algo antojadizo decir, mira, aquí está nuestra historia, aquí está lo que pasó, aquí se comunica una decisión. También hay un tema jurídico relevante, ¿ya? Sobre todo en congregaciones, y esto también lo aprovecho de mencionarlo, en congregaciones que en general, su mayoría tienen un patrimonio importante, por ejemplo, en temas de templo, de una propiedad, ¿no es cierto?, proyectos diacónicos, ¿ya? Y que eso obviamente no queremos que en ningún momento esté en peligro, ¿ya? Entonces, por eso es vital la importancia de que como congregaciones y especialmente los directorios se concienticen de la importancia de los registros. Y si no tenemos registros actualizados, que podamos trabajar para que ello sea así, ¿ya? Eso primero, ¿ya? ¿Cuáles son, desde ese punto de vista, los registros congregacionales más relevantes? En general, bueno, están los estatutos de constitución. Todas las congregaciones que son congregaciones legalmente tienen un estatuto de constitución que rige la vida legal de la congregación. Ahí está, ¿no es cierto?, cuándo se constituyó, está el ordenamiento jurídico básico, ¿no es cierto?, cómo se eligen autoridades, cuáles son los roles de cada autoridad dentro de la iglesia, etcétera. Claro, eso hoy día no lo podemos ver y quizás no lo podemos ver dentro del contexto de la escuela. A eso yo me refería, que va a haber una comisión de acompañamiento que puede colaborar con aquellas congregaciones que quizás no tengan, por ejemplo, su estatuto. Y si es necesario o que quieran ajustar o editar esos estatutos, ¿no es cierto?, lo puedan hacer. Lo mismo pasa con las actas de asamblea, que también son un registro muy relevante, y las actas de directorio. En general, ambas son muy similares, y hoy día nos vamos a abocar un poco a trabajar sobre ese punto en particular, ¿ya? Cómo hacer una acta de asamblea o un acta de directorio, que son básicamente similares, ¿ya? ¿Qué podemos decir sobre la elaboración de una acta? Primero, el acta es un documento, ¿no es cierto?, donde debemos registrar de manera resumida y muy clara, ¿no es cierto?, lo sucedido en una reunión. Ahí siempre hay una confusión de las personas que tienen que llevar el registro, si en el acta yo anoto todo lo que se dijo o anoto, ¿no es cierto?, los acuerdos, por ejemplo, ¿ya? En general, las actas ya actuales, uno solo registra acuerdos, ya no se usa eso de que voy a anotar todo lo que se dijo y va a ser un acta muy grande, ¿no es cierto?, porque son documentos que en general no sirven después de mucho en el uso diario que la congregación necesita. La congregación necesita en general un acta que permita ver cuáles son los acuerdos, los temas que se discutieron y cuáles son los acuerdos sobre esos temas, ¿ya? Obviamente hoy día, gracias a la tecnología, hay muchas formas, por ejemplo, de grabar una reunión, de tomar un audio de la reunión, y eso a lo mejor facilita un poco la toma de actas posterior. Pero también hay que ser muy claro que lo ideal es que un acta sea tomado durante el proceso de reunión, porque si uno deja eso para después, y alguien lo dijo también en ese diagnóstico, esa acta finalmente nunca sale a la luz, ya nunca nace, nunca toma vida. Ahí queda guardada en alguna parte, ¿ya? Por lo tanto, una primera cosa importante que creo que es relevante para esta tarea de crear un acta es que nosotros en un acta solo vamos a registrar la conclusión o las decisiones o los acuerdos que se tomaron, ¿ya? No es necesario transcribir todo lo que sucede en una reunión, ¿ya? Porque aparte, a veces esas discusiones que se generan más conflicto
que acuerdos o buenas cosas. ¿Ya? El acta es un registro, ¿ya? Y es de tipo legal, por lo tanto, un acta siempre va a ir firmada, ¿ya? En general, en nuestro uso eclesiástico, a no ser que el estatuto diga algo distinto, un acta debe ser firmada por quien toma acta, es decir, el secretario o la secretaria del directorio, y también por quien preside la reunión, que en general es el presidente o la presidenta, ¿ya? O sea, eso en el marco jurídico es importante que el acta siempre esté registrado los acuerdos y que esté firmado por quien preside y quien escribe. En algunos estatutos de algunas congregaciones puede solicitarse, por ejemplo, que el acta esté firmado por todos los miembros que participaron. En ese caso habría que agregar a todos los miembros que participan, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, cuando tenemos asambleas en la iglesia, en las asambleas firma un secretario, firma el presidente y firman algunas personas más que son secretarios ad hoc y que están establecidos en los estatutos de la organización en particular, ¿ya? Como les decía, ¿no es cierto?, el acta se debe redactar en un libro de acta. Generalmente las iglesias tienen un libro físico. En la actualidad ya casi nadie toma nota de un acta a mano en el libro. Entonces lo que generalmente hacemos es que lo hacemos en Word o en algún otro programa computacional, ¿no es cierto? Luego se imprime, se firma y se pega en el libro. Lo importante es que esté el registro en el libro, ¿no es cierto?, de manera histórica, ordenado en el tiempo, ¿ya? Porque eso es la única forma de acreditar frente a alguna situación específica cuál es la historicidad de por ejemplo, de un directorio en particular, ¿ya? Y aparte que ahí aparecen todos los acuerdos, por lo tanto, si uno quiere buscar acuerdos hacia atrás, los puede encontrar. Ya, las actas son redactadas por el secretario o secretaria de la congregación. Obviamente se puede reemplazar en caso de ausencia, pero la idea es que siempre sea esa persona la que lo redacte. Las actas pueden ser protocolizadas ante notario. Eso es también importante. Un acta uno la puede generar, ¿no es cierto?, en nuestro uso general en la iglesia, el acta se firma y se pega en el libro, y está bien. Pero en algunos casos se necesita que el acta sea protocolizada. ¿Qué es protocolizar el acta? Es presentarla ante un notario, ¿no es cierto?, para que dé fe de que ese documento que se está presentando es un documento fidedigno. Esa protocolización, ¿no es cierto?, generalmente se usa y se exige dentro de las instituciones relacionadas con la iglesia, por ejemplo, para los poderes bancarios, ¿ya? U otros poderes que sean necesarios. Entonces, generalmente las actas que en la iglesia se protocolizan son las actas de asamblea o las actas de directorio donde se entregan poderes a personas en particular dentro del directorio para, por ejemplo, tener poder bancario con la cuenta corriente, ¿no es cierto?, frente a alguna institución, si hay un proyecto diacónico, no sé, el Ministerio de Educación u otros. ¿Ya? Entonces, siempre, en ese caso, el acta va a ser protocolizada frente al notario porque eso le da una validez legal mayor, ¿ya? Es recomendable siempre que al terminar la reunión, y esta es una recomendación súper importante y creo que cuando uno se acostumbra a trabajarlo de esta manera, fluye mucho más los niveles de comunicación dentro de este instrumento de acta que nos puede servir. Es recomendable, ¿no es cierto?, que al terminar la reunión el acta esté lista, ¿ya? O sea, si vamos a tener una reunión de directorio, por ejemplo, quien va tomando acta tiene que dedicarse durante la reunión a ir tomando acta, a ir haciendo los acuerdos, por ejemplo. Y una vez que la reunión esté terminada, es de esperar que el acta esté lista y la podamos leer en conjunto. Y si puede ser aprobada de inmediato, mucho mejor, ¿ya? Porque así ya podemos comunicar lo que esa acta dice a la congregación. O sea, el acta no solo nos permite llevar un registro de la reunión, nos permite comunicar a los demás, y como decía adelante Pedro Haynes, creo que fue en el grupo, no en el plenario, también nos permite ser un registro, un documento que guía el accionar, porque ahí hay acuerdos, gente tiene que hacer cosas, y eso generalmente queda en acta. Entonces también a quienes están encargados de alguna actividad le puede servir mucho, ¿no es cierto?, tener un acta lista para poder saber o recordar cuáles son los compromisos que se hicieron, ¿ya? Por ahí alguien dijo, yo lo escribí, que quizá un buen instrumento sea, por ejemplo, tener un resumen de acuerdos. Si el acta se aprueba de inmediato y es un acta bien ejecutiva, no es necesario hacer el resumen de acuerdo. Con el acta misma es posible trabajar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, podemos incluso transformar el acta
en una herramienta de gestión, ¿ya? De un segundo que aquí llegó una improvisada visita a mi lado. Ya, gracias Lucas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un acta? ¿Ya? Yo les voy a mostrar a continuación un acta tipo. Les mandé también por el chat a todos el documento para que lo puedan revisar y podamos trabajarlo luego, ¿no es cierto?, en la actividad que tenemos planeada para hoy día. Bueno, primero un acta debe siempre señalar el nombre del evento y la institución. ¿Ya? O sea, tiene que estar señalado si es una reunión de directorio, si es una reunión extraordinaria, si es una asamblea, o sea, qué es lo que estamos haciendo y cuál es la institución. La Iglesia Evangélica Luterana en Chile, por ejemplo, Congregación San Pablo. Que sepamos qué es sobre esa congregación que estamos trabajando. Debe siempre informar el lugar, la fecha, horario del inicio de la reunión. Ya, eso también es muy importante. Tiene que constatar el quórum, es decir, por ejemplo, en general, no sé si hay alguna excepción, pero en general nuestras congregaciones tienen 6 directorios, ¿no es cierto? Directores, perdón, o directoras y un pastor. O sea, el quórum del directorio son 7 personas, ¿ya? Entonces, siempre tiene que establecer cuál es el quórum mínimo, en general el 50%, por lo tanto son 4 personas, y tiene que nombrar, enlistar, ¿no es cierto?, quiénes son las personas que participan y quienes no participan de la reunión. Es muy importante eso, ya que se determine claramente quién participó, quién no. También se puede, por ejemplo, señalar si alguien no participa y justifica, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque desde el punto de vista legal, hay sanciones dentro, por ejemplo, del estatuto a quien sin aviso previo, por ejemplo, no participa en 3 o 4 reuniones del directorio. Entonces, para poder aplicar, por ejemplo, una sanción de ese tipo, tiene que constar primero que la persona no participó, ¿ya? Y si lo hizo sin previo aviso, lo hizo con previo aviso, si hay razón justificada o no. ¿Ya? O sea, ese tipo de cosas, cuando nos enfrentamos en el día a día, a lo mejor no dice, bueno, pero da lo mismo, si esto es algo voluntario, si alguien no puede venir, no viene nomás, pero cuando nos enfrentamos a temas más complejos, legales, por ejemplo, ese tipo de cosas son súper relevantes, porque nos permiten mirar, ¿no es cierto?, en el documento de la Iglesia la constatación de la legalidad, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una lista de asistencia. Puede anexarse o puede estar escrita dentro del mismo documento. ¿Ya? Generalmente en la estructura del acta también hay una lectura y aprobación del acta anterior. Generalmente se empieza con eso, a no ser que haya sido aprobada el acta anterior en la reunión anterior propiamente tal. Y luego lo que debiésemos hacer, ¿no es cierto?, es una descripción de los asuntos que se trataron de forma muy clara, ¿no es cierto?, y muy resumida, ¿ya? Y solamente citar cuáles son las decisiones que se tomaron, los asuntos tratados y cuáles obviamente son los temas que quedaron pendientes. Ahí, por ejemplo, sí sirve un resumen, por ejemplo, de pendientes. Como dijimos delante, es muy importante en la gestión determinar responsables de cada cosa, porque si no determinamos quién es el responsable de cierta acción, esa acción queda pendiente al eterno. Entonces, es importante, por ejemplo, que ahí podamos quizás sí generar un documento de que nos recuerde qué es lo pendiente y quién es el responsable para que esa persona lo pueda hacer, ¿ya? Porque la memoria a veces es muy frágil, nos comprometemos con algo y se nos olvida y después llegamos a la próxima reunión y nos damos cuenta en la lectura del acta anterior que teníamos una responsabilidad que hacer, un compromiso y no lo hicimos. Y eso genera obviamente retrasos en las planificaciones que cada congregación tiene. ¿Ya? Y bueno, y finalmente constar la hora en que termina la reunión, quién la redactó es importante y quiénes la firman. ¿Ya? Esos son como los elementos básicos de un acta que nosotros podamos hacer. ¿Ya? Yo les voy a mostrar a continuación, voy a sacar un poquito esto de acá, y les voy a mostrar un modelo de acta, ¿ya? Que es lo que espero podamos trabajar ahora a continuación. Es decir, cómo se debe generar un acta tipo. Obviamente este es un acta tipo. Yo sé que pueden haber muchas variaciones, no puedo verlas todas, solo voy a ver una que es una que ya está aprobada frente a, o que se usa mucho en la IELTS, ¿no es cierto?, a nivel del Consejo Sinodal, y que en los que es trámites legales de la IELTS siempre ha funcionado sin ningún problema. ¿Ya? Que eso es importante porque, como les decía, el acta generalmente un documento constitutivo que nos permite también
generar acciones legales importantes. Ya, les voy a compartir entonces, ¿ya? Ahí sí. Ya, acá está el modelo de un acta. ¿Ya? Básicamente el que le envié, pero yo le puse algunos avisos ahí para que vamos viendo los hitos más importantes de un acta. ¿Ya? Bueno, siempre en el acta va a haber un encabezado, ¿no es cierto?, que va a nombrar, en el caso nuestro, en el modelo que estamos utilizando ya hace bastante tiempo, la IELTS, él va a identificar, ¿no es cierto?, qué tipo de reunión es y cuál es la institución. Luego, ¿no es cierto?, en este sector de acá, va a señalar el lugar de donde se hace la reunión. Generalmente uno pone la dirección, por ejemplo, en Santiago, Juan Enrique Concha, 121, ¿no es cierto? La fecha de elaboración de esa acta, hoy día sería 12 de diciembre de 2020, siendo el horario, ¿no es cierto?, en que se comienza esa reunión, ¿no es cierto?, y ahí, por ejemplo, acá nosotros usamos una descripción sencilla donde dice se reunió el directorio de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, bajo la presidencia, y ahí enlistamos a los presentes. Este formato es bastante serio, formal, ¿no es cierto?, y nos permite tener en lista a todas las personas que participaron, el nombre y el cargo que ocupan dentro de la organización. ¿Ya? Y también al final uno pone se ausentan tales personas y si hay un motivo de ausencia lo puede consignar también para que así sea más fácil después lo que les comentaba adelante. ¿Ya? También hay que siempre consignar la hora de inicio, o sea, se da reunión siendo tal hora. Puede estar arriba o puede estar abajo, yo lo puse en ambos lados, pero es algo muy importante, que nunca se nos olvida, y cada uno puede tomar decisiones. Una recomendación que uno puede hacer para el mejor trabajo de la reunión en sí es que dentro del acta se incluya la tabla. ¿Cuál es la tabla de trabajo que se va a realizar? ¿Ya? Y uno después va repitiendo la tabla y va viendo los temas. Por ejemplo, acá yo puse punto 1, devocional de apertura. Somos una iglesia. En general, nuestras reuniones siempre van a comenzar con un devocional o alguna oración. Y eso también tiene que estar consignado en el acta. Es decir, quién hizo el devocional. Algunas personas, por ejemplo, citan el texto bíblico que se leyó y quién hizo la oración, por ejemplo. Tiene que ver con la identidad de la organización. ¿Ya? Eso en un club deportivo, en otra entidad, a lo mejor eso no va a estar. ¿Ya? Pero nosotros como iglesia es importante que eso se mantenga y esté presente dentro de nuestra estructura. ¿Ya? Por ejemplo, acá está la presentación de la tabla, cuáles son los temas que se van a tratar en la tabla. A veces las tablas pueden ser modificadas también en el momento por quienes participan. A lo mejor hay que agregar algún tema, es importante que se revise la tabla y diga, bueno, vamos a agregar este tema, vamos a sacar este tema está resuelto, no es necesario, etc. Y luego está el desarrollo de la temática, ¿ya? Aquí yo hice un ejemplo muy específico, ¿ya? Y muy sencillo de cómo se puede hacer un acta. Por ejemplo, desarrollo de la temática, el punto número 1 era acta anterior. Entonces, acta anterior, y por ejemplo, se da lectura al acta anterior, se aprueba acta para comunicación de la misma comunidad, se adjunta acta anterior. Entonces uno lo puede poner como se puede adjuntar el acta anterior dentro del mismo documento. Ahí uno, obviamente, a lo mejor hay preguntas, uno puede consignar eso, pero si no, con eso es suficiente. No es necesario poner un mayor detalle dentro del acta poniendo más cosas. O sea, con esa descripción es suficiente. ¿Ya? Ahora, si hay preguntas, uno, no sé, tal persona hace la consulta, o sea, hace la siguiente consulta y se resuelve tal cosa. Eso es suficiente. No es necesario hacer un testamento inmenso de cada punto. ¿Ya? Por ejemplo, presidente, segundo punto, informe de presidencia. Una reunión de directorio, en general, debiese tener, para que sea más efectiva, debiese tener informes prehechos por personas que sean responsables de alguna materia de la iglesia. En general, tenemos los informes pastorales, de presidencia y tesorería, que son como los temas más relevantes que revisamos en nuestras reuniones. Esos tres informes son como, perdón, los informes constitutivos de una reunión en general. Entonces, ahora, para ello, también como recomendación es que
los informes tienen que ser enviados con una cierta anticipación, al menos 48 horas antes de la reunión debiese llegarle a cada persona que va a participar en la reunión el informe del pastor, el informe de la presidente o la presidenta, el informe de tesorería, cosa que ellos puedan leer el informe y lleguen a la reunión y no tengan que leer en la reunión el informe. Si uno lo hace anteriormente, solo llega y hace preguntas, por ejemplo, sobre el informe. Entonces, acá yo puse, obviamente, presidente presenta el informe, o si estaba leído, presidente consulta si hay preguntas sobre el informe, se recibe el informe y se adjunta el informe al acta. Con eso debiese ser suficiente. En general los informes pastorales, los informes de presidencia y tesorería son de los hechos que ya pasaron. O sea, no sé, son de los últimos 2 meses. Por ejemplo, los del último mes, si tenemos la habitualidad de juntarnos una vez al mes como directorio. Entonces, no debiesen generar mayor debate o conversación. O sea, son simplemente informes. Y uno lo que hace como directorio es recibir el informe, hacer alguna consulta y ya. O sea, no debiese haber nada más, ¿ya? Luego de esa parte, generalmente uno ahí empieza a ver los temas que son propiamente de la reunión. Por ejemplo, yo puse acá presentación del presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, el tesorero presenta el presupuesto del próximo periodo, se realizan cambios propuestos por el directorio y se aprueba presupuesto. Se adjunta presupuesto al acta. O sea, con eso es suficiente, no tengo para qué decir cuáles son las partidas del presupuesto, simplemente el presupuesto luego se adjunta en el acta. Entonces, quien quiere ver el presupuesto lo puede ver como un documento adjunto, ¿ya? Otra cosa que, disculpen, lo voy a decir al tiro, que es importante, cuando nosotros protocolizamos un acta ante notario, por ejemplo, el costo de esa protocolización tiene mucho que ver con la extensión del acta. Entonces, entre más larga sea el acta, el costo que tiene ese trámite es mayor. ¿Ya? Y estamos hablando de recursos que para una congregación pueden ser recursos importantes. O sea, una protocolización de un acta está desde los 60 hasta los 100.000 pesos, ¿ya? De un solo documento. Entonces, son costos que son difíciles a veces de asumir. Por lo tanto, entre más resumido sea, siempre y cuando tenga la información que sea necesaria, mejor va a ser, ¿ya? Después yo puse, por ejemplo, como tema designación de encargado de actividades diacónicas, ¿ya? Uno puede agregar, por ejemplo, aquí en el acta, ¿no es cierto?, un cuadro sobre los encargados. Ahí puse algo, obviamente, una situación sencilla. Por ejemplo, puse actividad de entrega de cajas de mercadería, el encargado tal persona. Visitas domiciliarias, no sé, el pastor, listo. Y uno ahí puede planificar, pero no es necesario que eso esté reflejado en el acta. Con que esté el encargado, la persona que tiene que hacerlo, ya es suficiente, ¿ya? Después la planificación trimestral, lo mismo. Secretario presenta planificación de actividades de la congregación para ser publicada en fichero y boletín de la comunidad. Se aprueba planificación. Obviamente en la conversación, quizá ese punto nos va a llevar media hora en la conversación o 1 hora en la conversación de directorio. La planificación quizás vamos a tener que revisar el calendario, vamos a decir, mira, esto se va a hacer, estos son los cultos, estas son las actividades especiales, perfecto. Pero eso no es necesario registrarlo en el acta. En el acta solamente vamos a decir que se aprobó una planificación y que la planificación definitiva está adjunta como un documento adjunto a esta acta, ¿ya? No es necesario hacer todo ese debate, no, el pastor dijo esto, el presidente dijo esto otro, o no están de acuerdo en esto, sí están de acuerdo. Ese debate no es necesario en la elaboración del acta, ¿ya? Porque lo importante es cuál es el acuerdo, ¿ya? Una vez que ya trabajamos los temas, ¿no es cierto?, de la reunión, ya vamos cerrando el acta, ¿no es cierto? Pues generalmente hay otros o varios, que es donde se incluyen temas que pueden haber emanado en la reunión. Para que una reunión sea más ejecutiva, ojalá no hubiera nunca varios ni otros, ¿ya? Ojalá sean todos temas que ya vienen planificados desde antes, ojalá. En la realidad generalmente no es así. Tenemos que consignar la hora de término de la reunión y las firmas, que en general son del presidente o presidenta y de la secretaria o secretario del directorio. Y con eso ya nosotros tenemos un acta bien formulada, ¿ya? Un acta que puede ser presentada, ¿no es cierto?, a cualquier institución pública, a cualquier institución financiera o otra institución relacionada con la iglesia, ¿ya? O sea, eso básicamente es un acta, ¿ya? Ahí yo le estoy presentando un formato. Yo sé que hay otros más, pero ese es como el formato que hemos ido en el uso día a día, ¿no es cierto?, y actualizando al interior de la iglesia. Y que nos permite, ¿no es cierto?, dar cuenta de cómo el directorio está trabajando y cuáles son los acuerdos que el directorio toma, ¿ya? Es muy importante que el acta se entregue luego de
luego de la sesión, una vez que esté aprobada, si es en la misma reunión, se puede entregar al tiro, si no, en la próxima que se apruebe, se entregue a la comunidad. Y yo creo que esa es una de las falencias importantes que hemos tenido, no solo en las congregaciones, también en la iglesia a nivel nacional, que las actas no siempre llegan en la celeridad que debiesen llegar a las congregaciones. ¿Por qué es importante que el acta llegue rápidamente? Porque el acta es un registro de situaciones que están sucediendo en el momento. Si yo mando un acta, no sé, de la reunión del 13 de abril, la mando el 30 de octubre, lo que se conversó en esa reunión ya no tiene ninguna importancia para nadie en la congregación. O sea, no tiene ninguna relevancia leer un acta de hace 6, 7 meses, porque ya lo que se decidió seguramente ya está ejecutado, ya no hay nada que hacer respecto a eso. Entonces se genera una complicación tan grande de que ya el documento como tal no sirve de nada en la gestión del día a día de la iglesia. Entonces, en ese sentido es complejo que el acta no llegue a tiempo, ¿no es cierto?, a las congregaciones, ¿ya? O a los miembros. Por eso yo recomiendo siempre que el acta se haga durante la reunión y sea aprobada al final de la reunión, cosa que pueda ser comunicado de inmediato las decisiones o los acuerdos que se han tomado, ya para que esa acta tenga sentido para la gente. Si no, no va a tener ningún sentido simplemente. Acá en el chat me dicen una pregunta, dice, ¿y no se registran los acuerdos? Sí, eso estoy diciendo, se registran solo los acuerdos. El debate no es necesario registrarlo, sí los acuerdos, ¿ya? Y después dice Robinson, ¿será bueno unificar documentos? Es decir, promover que todas las congregaciones ocupemos el mismo formato. Desde mi perspectiva, sí. Yo creo que sería bueno tener formatos similares, porque eso permite estandarizar procesos y cuando necesitemos colaborarnos también va a ser más fácil hacer aquello. Por eso yo les propongo acá un modelo, por eso les envié también ahí a todos la propuesta de modelo, porque siento que de esa forma, al unificar criterios, es más fácil la gestión intercomunidades, por decirlo de alguna forma. Y cuando necesitemos colaboración va a ser más fácil colaborarnos también. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún aporte de alguien sobre este tema en particular, porque igual, claro, como los tiempos son acotados, tampoco se puede hacer algo mucho más, o sea, con mayor detalle, y tenemos una actividad. Pablo, yo igual he sido secretaria harto años en mi congregación y de repente he observado que en las reuniones la gente solicita que lo que dice esté en el acta, que su opinión o su intervención quede. ¿Eso se usa o ya está fuera de moda? O sea, lo que pasa es que, mira, en general no se usa mucho eso, pero sí tiene que respetarse desde el punto de vista legal frente a alguna decisión o acuerdo. Cuando la gente dice, yo quiero que esto conste en acta, generalmente cuando no está de acuerdo con la decisión que se toma, ¿o no? Sí. Yo siento que esa no es una práctica tan leal, entre comillas, en el directorio, porque uno tiene que aprender a acatar las mayorías. ¿Ya? O sea, somos una iglesia democrática, si la mayoría dice que se hace esto, se hace esto. Ahora, claro, cuando hay alguien que piensa que esto puede generar algún perjuicio y no quiere sentirse responsable, dice, ¿saben? Yo pido que esto conste en acta. Y en ese caso, cuando alguien que está en un directorio pide que ¿no es cierto?, que se conste en acta que su voto no está de acuerdo, hay que hacerlo. Y se puede poner al margen o ahí mismo en la redacción que hay una persona que frente a tal acuerdo no está, o frente a tal decisión no está de acuerdo. Lo que pasa es que yo no sé, quizás no en todas las congregaciones es igual, pero me he fijado que en general en las congregaciones, más que votaciones dentro del directorio, se llegan a acuerdos. ¿Ya? Y ahí es donde se genera esa situación. O sea, en vez, vamos a hacer esto, votemos, estamos de acuerdo o no. Ya, 3-4, no. Generalmente no se hace eso, sino que como gente que se conoce, gente que tiene una buena relación en general, llegan a acuerdos en la conversación. Y ahí uno consigna el acuerdo. Y ahí es donde aparece alguno que dice, no, yo no estoy de acuerdo, prefiero que conste en acta que yo no estoy de acuerdo. Como decía antes, es importante que uno consigne, ¿no es cierto?, el acuerdo. Y si ese acuerdo requiere de que alguien sea responsable del acuerdo, también se consigne a ese responsable, ¿ya? Para que las cosas no queden en nada. Siempre es muy relevante que frente a una tarea que se acuerda, por ejemplo, decimos ya, no sé, algo muy sencillo, para este mes, no sé, hay iglesias que tienen como el concepto de mayordomo, no sé si alguna acá lo tendrá,
yo conozco algunas de las YELs que lo usan, persona va a hacer las compras, hay otras que no, entonces, pues no sé, hay que comprar el vino, el pan, las cosas del mes, y tal persona va a ser responsable. Hay que decir quién es el responsable, y cómo va a tener los recuerdos, por ejemplo, para que así, o sea, los recursos para que pueda hacer esa labor. Porque si no, claro, eso se diluye, y vamos a llegar a la Santa Cena el día domingo, y no va a haber vino ni pan para celebrarla. Entonces, es importante que ese tipo de cosas, en cosas que son a lo mejor cotidianas como esa, pero también en decisiones más importantes, siempre esté consignado quién es el responsable de la tarea, ¿ya? Sé que estamos contra el tiempo, sí, le voy a pedir a Virginia si puede presentar la actividad. Bien, nuestra última actividad es una actividad práctica que consiste en la elaboración de un acta, de acuerdo al modelo también que nos compartió Pablo. Bueno, teníamos 30 minutos, así que tenemos que tratar de acotarnos, como este modelo también nos ayuda a resumir. Dice, los integrantes del grupo deben simular la realización de una reunión, por eso es un juego de roles, ¿ya? Y ahí en el grupo, bueno, uno se elige como el presidente, el otro el secretario, y ahí se organiza la reunión de acuerdo a la siguiente tabla, ¿ya? El acta debe consignar un devocional, ahí se puede citar, qué sé yo, un versículo, ya, la lectura del acta anterior y el resumen de lo que se acordó, se aprobó o hubo un pendiente. Informe pastoral, informe de presidencia, informe de tesorería, muy acotado, por favor. Y si es que hay alguna actividad planificada para el mes de esa reunión, también se consigna en el acta, ¿ya? Otros elementos como compra de insumos que deberían estar ahí para actividades litúrgicas. Y si es que puntos varios también lo pueden agregar. Cada grupo debe elaborar un acta para la reunión que siga estos lineamientos y con el modelo que nos presentó Pablo. Eso. Vicky, Y después, disculpa, como recomendación, a lo mejor sería bueno que en vez de una tabla tan extensa, no sé, que la tabla tenga 4 puntos, ¿sí? O 3 puntos, solo un ejemplo, ya, para que se entienda la idea más que nada. Ya, entonces como idea que cada grupo decida cuáles son los de estos 8 puntos, que por lo menos haya 4 que se traten, ¿ya? Claro, sí, brevemente. Ya, y después hagamos esto en 20 minutos y después volvemos y hacemos la presentación de una, la mostramos. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Yo creo que para hacerlo un poco más rápido debiésemos elegir después de un grupo una y que entre todos vamos viendo qué está bien, qué no está bien. Quizás está muy bien y listo, pero si hay alguna duda podamos sacarla desde el grupo. O sea, la idea del juego de rol es que ustedes traten de participar en el rol. O sea, quien sea elegido presidente que dirija la reunión lo más ordenado posible, quien sea secretario que vaya anotando rápidamente, y después mostramos y vemos cuáles son las falencias o lo bien que está hecho, ¿no es cierto? Y lo analizamos. Si hay alguna consulta y creo que ya podríamos terminar. Nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar mucho en el sentido de que tenemos cómo comenzar a hacer un documento, tener recomendaciones básicas también nos puede ayudar mucho, por lo tanto, también voy a sumar un poco algunas cosas al material que tengo preparado para enviarles, porque creo que también uno de esta experiencia diagnóstica que hicimos hoy día, uno aprende bastante. Yo estoy muy contento porque siento que he aprendido muchas cosas de lo que se ha dicho. Entonces, me parece que más que decir si está bien o no un acta, me parece que se lograron algunos avances significativos, de que hay que valorar la redacción de documentos, el archivo de documentos, no solo redactarlo y dejarlos perdidos por ahí, el archivo de documentos, ¿no es cierto?, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, que la gente tenga en su poder también estos documentos, o sea, que lo comuniquemos de manera eficiente, y que podamos, ¿no es cierto?, avanzar a criterios estándares como iglesia, ¿no es cierto?, hacia cómo hacemos las cosas en cada directorio. Yo me quiero quedar hoy día por lo menos con eso. Voy a enviarles el material entonces para que ustedes lo puedan seguir trabajando. Y les vamos a dar una tarea también que tiene que ver con esto, ¿ya? Así que para que, como dice Pablo, siempre esto es una escuela. Entonces hay que evaluar. Así que va a haber una actividad ahí que espero que les sea entretenida también de hacer. La pueden, no necesariamente la tienen que hacer solo, a lo mejor
lo que nosotros habíamos planeado es que esa actividad que vamos a mandar la hagan por comunidad, es decir, no sé si hay 3 o 4 personas de la comunidad que en conjunto la hagan y la envíen como comunidad, para que sea más real como la idea de una acta de directorio. Y también les voy a proponer también en la semana un par de documentos que tienen que ver con la siguiente clase, ya donde vamos a trabajar el tema financiero. Vamos a ver temas de presupuesto e informe de ingreso y egreso, que es como el formato que estamos utilizando a nivel de la iglesia en las congregaciones. A nivel de la IELCH, obviamente, el sistema es más complejo porque llevamos contabilidad completa, ya porque es otro nivel de institucionalidad. Pero a nivel de congregaciones vamos a trabajar con un informe de ingreso y egreso que creo que les va a poder servir. Así que, bueno, quiero agradecer, no sé si alguien quiere señalar algo, agradecer a ustedes la participación, Sí, harto Pablo, ánimo en la mañana, así que eso, muchas gracias. una pregunta solamente para anotar. ¿Los informes se aprueban o se reciben? Era una pregunta que surgió en nuestro grupo. Eso depende de la institucionalidad de la iglesia. Cada congregación tiene en su estatuto debiese definir ese tipo de situaciones. No siempre está definido, ¿ya? Pero, por ejemplo, los informes que se reciben habitualmente son el de presidencia y el del pastor o de la pastora, y el que se aprueba es el de tesorería, ¿ya? Ajá. Siempre los de tesorería requieren una aprobación, ya, porque obviamente estamos hablando de los recursos de la iglesia, entonces ahí tiene que haber una aprobación o un rechazo, y cuando hay un rechazo, eso significa en temas legales, bueno, ya un poco más de complejidad, porque si el informe de tesorería es rechazado, hay que solicitar una nueva revisión de cuentas y todo lo que significa. A mí, bueno, yo soy tesorero de la IELCH, en el último sínodo me aprobaron gracias a Dios me lo aprobaron en el informe, pero si no fuera aprobado, claro, hay que repetirla, porque hay un informe que hacen los revisores de cuentas, ¿no es cierto? Hay que repetir ese informe y ver cuáles son las dificultades que hay para una nueva presentación y una aprobación definitiva, ¿ya? Así que sí, ahí, pero eso va a depender de la constitución y del estatuto de cada congregación. Ahora, hay un problema, disculpen, solo para mencionarlo, que a veces tienen nuestros estatutos, es que hemos usado estatutos solo, las congregaciones utilizaron como el estatuto tipo del Ministerio de Justicia, y ese tipo de detalle no lo agregaron en su estatuto. Y cuando está ese problema, esa dificultad que plantea el pastor Marco, uno dice, ¿qué hacemos? No lo dice el estatuto. Entonces, también ahí hay que avanzar también en que nuestros estatutos den cuenta del quehacer de nuestra acción eclesiástica. O sea, esos tipos de detalles debiesen estar en nuestro estatuto en forma general. Por eso, digamos, para información, digamos, disculpa Pablo, en el proyecto de la iglesia crece una de las actividades que tendremos que tener en estos 2 años y medio que nos quedan de ejecución del proyecto, es la redacción de un reglamento eclesiástico y un código de ética. ¿No? Y para eso hay otro grupo, digamos, de la iglesia que está trabajando intensamente para que podamos cumplir con ese trabajo. Así que todas las consultas, preguntas y aportes, háganlas llegar, digamos, a través de su directorio o al Consejo Sinodal, para que nos canalicen todas sus inquietudes al respecto, todas sus preguntas y dudas y aportes para que podamos juntos construir este proceso de tener no solamente estatutos que sean acordes a los desafíos del siglo XXI, sino también un reglamento eclesiástico y un código de ética pertinente también.